Buenos días. Ya estamos a mitad de semana, en el ombliguito de la semana. Hoy 12 de abril del 2023, 12 de abril, estamos ya por llegar a la mitad del mes. Qué bruto, qué rápido se va el tiempo vuela. Disfrutando todos ya del inicio de la primavera, ya se está prácticamente descongelando todo. Estamos en una temperatura súper agradable, muy bien, muy a gusto. Ya se empieza a ver en las calles el movimiento de las personas, ya salen a pasear a sus mascotas, ya todo el mundo está contento y feliz, lo cual es muy, muy padre. Bueno, hoy iniciamos nuevamente nuestro podcast de cada semana de salud y bienestar, que es amablemente patrocinado por nuestros amigos de H2N y de Family Health Center, a quienes agradecemos que patrocinan este tipo de programas, porque así podemos mantener informada y orientada a nuestra comunidad latina sobre todos los recursos, ¿verdad? Y toda la información que concierne a nuestra salud y a nuestro bienestar propio y de nuestras familias. Muchísimas gracias. Hoy tenemos como invitado a Dylan Brost. Él es especialista de salud ambiental del condado de Clark, salud ambiental y todo lo que tiene que ver con la sanitización, ¿verdad? Ellos son los personajes, los funcionarios que se encargan de supervisar en los restaurantes, en las tiendas, que los alimentos estén en buenas condiciones. Son los que se encargan de decir sí o no a las licencias para poder vender productos alimenticios y bebidas también. Entonces, damos la bienvenida, ¿verdad? Voy a darle el micrófono a Vanessa para que nos haga la presentación de Dillon y Francisco, a quien le mando un afectuoso saludo, ¿verdad? Que ayer comió delicioso, una comida china, ¿verdad? Va a estar en la interpretación aquí para con nuestro amigo Dylan. Thank you very much, Dylan, for your time. We appreciate very much. And we ready for starting. So, Vanessa, adelante, todo tuyo el micrófono. Gracias, Alejandro, muy amable. Así es que sí, tenemos un invitado de primera nuevamente. Dylan ha trabajado con el Departamento de Salud del Condado de Clark desde julio del 2019. Graduó de la Universidad de Wisconsin en Stout en el 2019 con una licenciatura en Ciencias del Medio Ambiente con una especialidad en salud del medio ambiente. Su rol en el Departamento de Salud incluye tomar muestras de agua de pozos, el sistema de agua transitorio para estaciones de gasolina, campamentos al aire libre. Él toma pruebas de agua en las playas, en los pequeños lagos que tenemos alrededor. Él hace investigaciones de plomo, seguimiento de mordidas de animales, seguimiento en inquietudes concernientes a la salud del medio ambiente en la comunidad, inspección de restaurantes, tiendas y edificios de recreación. Y Dylan originalmente creció en Medford, pero ahora reside en Greenwood. Así es que él sigue aquí en la zona del centro de Wisconsin y en su tiempo libre le gusta ir de pesca, cazar, acampar y el senderismo. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Dylan el día de hoy. And you can go ahead, Dylan. Thank you so much. All right. Thank you guys for having me. So I'm Dylan from the Clark County Health Department, as she just introduced me. Muchas gracias a todos. Como Vanessa me ha presentado, yo trabajo para el condado de Clark. All right, I'll just be going over some general food safety today and then kind of go over some licensing requirements if you ever want to open up a restaurant or like a retail store. Vamos a hablar sobre la seguridad de los productos y alimentos y los requerimientos que se necesitan para obtener una licencia para poder abrir un negocio. All right, with that, we'll get started right into the safe food prep part. Vamos a empezar primero revisando la preparación segura de los alimentos. So one of the most important things you can do is always make sure you wash your hands. You want to wash your hands before you start cooking anything and continue to wash your hands while cooking. Una de las cosas más importantes que se deben hacer al momento de preparar alimentos es lavarse las manos antes de cocinar y también lavarse las manos durante el proceso de cocinar. Another important thing is to always wash all your produce, so any fruits and vegetables. A lot of times they contain dirt or some sort of pesticides on them, so it's important to wash those. Otra cosa que también es importante es lavar todas las verduras con las que se trabaja,
Muchas veces las verduras pueden contener tierra o pesticidas. And then another important thing is thawing. So if you ever have like frozen meat, you want to thaw it properly, and the proper way to do that would be to put it in your fridge overnight. Y otra cosa que también es importante hacer es al momento de descongelar alimentos, la manera apropiada de descongelarlos es dejarlos reposar en el refrigerador de un día para otro. Yeah, you don't want to let the meat sit on the counter like overnight because it gets too warm and then a lot of bacteria grows, and it's not a good thing. No es buena idea y ni tampoco se recomienda dejar la carne fuera sobre el mesón para que se descongele porque pueden subir las temperaturas, lo cual puede generar una producción de bacterias en las carnes. And another important thing is when you are cutting up your stuff to make sure to separate any like raw animal foods and any vegetables. Y otra cosa importante es hacer que al momento de cortar, las carnes se deben separar de las verduras y vegetales. So as you can see in the little picture there, you have raw chicken and broccoli, which is a big no because now you're getting, cross contamination there. Ahí pueden ver en la fotografía en donde aparece el pollo con el brócoli que se está cortando en la misma tabla de cortar. Eso es un no, definitivamente, porque se puede producir una cross-contaminación entre el pollo y el brócoli. And especially after handling raw meat, you want to make sure you wash your hands again. Especialmente después de estar trabajando con carne cruda, es necesario lavarse las manos también. All right, we can go to the next slide. All right, so then another proper important thing is proper food storage. So this is going to be more for like refrigerating and hot holding. Otra cosa importante es el almacenamiento en frío de los alimentos. So you want to make sure all the food in your refrigerator is at 41 degrees Fahrenheit or 5 degrees Celsius or below. Toda la comida almacenada en el sistema de refrigeración debe estar a 41 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius. And then you can see like the picture I included, it's kind of cooking times and proper refrigerator storage. Por ejemplo, en la fotografía se puede ver la manera correcta de cocinar los alimentos y la temperatura adecuada para refrigerarlos. So items that need the highest cooking temperature, like poultry, chicken, that should be at the bottom of your cooler. And things that are ready to eat should be stored more at the top, like your milk and that type of stuff. Por ejemplo, la manera correcta de almacenar los alimentos, carnes molidas, pollo, que demoran más tiempo en cocinarse y requieren temperaturas más altas, se deben de almacenar en la parte baja del sistema de refrigeración, y alimentos que, como la leche y las verduras, se deben almacenar en la parte superior del sistema de refrigeración. It's always important to have a thermometer that's, in good working condition. So when you do cook something, you can verify that you got it up to the proper temperature. Es importante tener un termómetro de cocina a mano para asegurarse que al momento de haber cocinado las carnes, por ejemplo, o los alimentos, hayan alcanzado la temperatura mínima requerida de cocción. And then after you cook a food item, and let's say you're going to have people over and you want to keep it warm until they're there, you want to make sure it's at 135 degrees or about 57.2 Celsius. What is the temperature? Be 135 degrees you want to keep any cooked food at. Okay. Y una vez que se cocinen los alimentos, se debe mantener a 135 grados Fahrenheit al momento de poder ser servidos. Yep. If it gets outside that range, then bacteria can start growing. So that's why it's important to keep it above there. Si las temperaturas al momento de cocinar bajan de los 135 grados, se crea la posibilidad de que se produzcan bacterias en los alimentos. All right, and we can move on to the next slide. And then let's say after you cook a bunch of food and now it's time to cool it.
Supongamos, cocinó un montón de comida y ahora hay que enfriarla. So what you don't want to do is just leave it in a big container and put the lid on it and put it right in the fridge. Lo que no tiene que hacer es cocinarla, dejarla caliente y colocarla en el sistema de refrigeración. It's best to leave the cover off until it is cooled, just to allow any heat to escape from the container. Lo mejor es dejar el contenedor destapado para que el calor pueda salir. And if you are cooling down a lot of food, kind of like in the picture, you can use an ice bath or an ice wand. Y si están cocinando una buena cantidad de alimentos parecidos a los que aparecen en la fotografía, se puede hacer una cama de hielo para poder enfriarlos. And then while you are cooling it, it's always good to stir it just to make sure you're always, getting everything cooled. Y una vez que lo está enfriando, siempre es bueno revolver los alimentos para asegurarse de que todo se enfríe. And another thing you could do is instead of putting something in a bowl, if you have like a shallow pan, you can put in that and it'll help cool it faster. Y otra cosa que puede hacer para enfriarlo más rápido, en vez de usar un contenedor muy grande o muy profundo, puede usar un contenedor más bajo, más pequeño para enfriarlo más rápido. And if you ever wonder if something's not cooling fast enough, there's a few times and temperatures that you can make sure that it is cooling fast. Can you repeat that? So there's a few times and temperatures you would want to follow while cooling. Okay. Hay alimentos en los cuales es necesario ver qué tan rápido está bajando la temperatura. So you want to get from that 135 degrees to 70 in 2 hours. Hay que bajar la temperatura de 135 grados a 70 grados en un periodo de 2 horas. And then from 70 to 41 in an additional 4 hours. And 70 to 41 in an additional 2 hours? 4 hours. 4 hours. Y de 70 a 41 grados en 4 horas. That's just to ensure that no bacteria can grow and wouldn't be harmful. Eso es para asegurarse de que no aparezcan bacterias y que no sean dañinos para la salud. All right, and then we can move on to the next slide. All right. So hopefully if you did all of that, you won't have to deal with a foodborne outbreak. Si usted hizo todas estas instrucciones, probablemente no va a tener que lidiar con envenenamiento por comida. But foodborne outbreaks do happen, so I'm going to give you a few, tips on what to do. Pero envenenamientos por comida sí suceden y aquí le voy a dar un par de consejos para que sepa qué hacer. So if you think you've got food poisoning, it's important to go to the clinic and have them test you. Si usted piensa que ha estado envenenado por la comida, es importante que vaya a emergencia. And then that will let us know what you're sick with, if it's either like E. coli or salmonella or some other bacteria. De esa manera, en el hospital podemos saber qué tipo de enfermedad es la que tiene, ya sea E. coli o salmonella. And then once the clinic gets those results, they will automatically notify the health department of that. Y una vez que eso pasa, el departamento de salud recibe la notificación. And then we can do follow-up based on what bacteria you have. De esa manera podemos ver qué tipo de bacteria es la que se tiene. And then it's also to, call your health department, so that whether that be the Clark County or the Marathon County, if you reside in Marathon County. Y va a depender del condado en el que usted viva la notificación que se envía. And then we'll ask you questions of like, where did you eat last? And there's a whole questionnaire we'll go through. Y ya sea el condado lo va a llamar y le va a preguntar dónde comió, qué comió. And it's also important that if you have family members who also ate at the same place with you and they're sick, that you encourage them to do the same thing, go to the clinic and then call the health department. Y si tiene familiares que comieron en el mismo lugar
y también les cayó mal la comida, es importante que ellos hagan lo mismo que usted, vaya al hospital para que se pueda determinar qué tipo de envenenamiento tienen. And then if we suspect it was a place that is licensed, we'll go out and we'll do an inspection, and we might take food samples too from that place. Y si se sospecha que la razón fue por el lugar en donde comió, el Departamento de Salud va y toma muestras de la comida para verificar. If we detect the same bacteria in our food samples as from the clinical samples, then we know we found the source. Si la misma bacteria está presente en el restaurante, entonces de esa manera sabemos cuál es la fuente de la bacteria. And timing is definitely important. So as soon as you feel sick, go to the clinic and contact the health department. El tiempo es muy importante. Si se siente enfermo, vaya inmediatamente al hospital o a la clínica para que le hagan los exámenes. All right. And then we can move to the next slide. All right. So now we will go into a licensing. Vamos a hablar sobre las licencias. So there's like three different types of food licenses you could get. Hay 3 tipos de licencias que una persona puede conseguir. So this first license is going to be more for like a permanent facility. La primera licencia es para una tienda que sea permanente. So you could either have a license more for like a grocery store or a restaurant. Es más parecido a una licencia de un supermercado o restaurante. And then those are called either serving meals like a restaurant or a not serving meals license, which would be the grocery store. Y eso es para lugares en donde se está sirviendo comida, como un restaurante, o lugares en donde no se sirve comida, como un supermercado. So you would want to contact your local health department to get started on the licensing process. Para empezar el proceso, usted debe contactar a su departamento de salud para comenzar el proceso de la licencia. And also our applications can be found online, or you can always give us a call and we can, send it to you. Las aplicaciones también se pueden llenar por internet o nos puede llamar por teléfono y nosotros se las enviamos a usted. And then once you send in your application, we'll come out and do a pre-inspection. Una vez que nos manda la aplicación, nosotros vamos y hacemos una inspección previa. And then if everything looks good in the pre-inspection, you'll be licensed and you'll be set to open. Y si todo se ve bien en la pre-inspección, a usted se le otorgará la licencia. And it's important to note, if you're going to have a license, that all of your equipment must be commercial. Es importante mencionar, si usted va a aplicar para esta licencia, los equipos que va a ocupar deben ser de características comerciales. There's a few pieces of equipment which aren't required, which would be freezers and microwaves. Those do not have to be commercial grade. The freezers and the Microwaves. microwaves. Hay ciertos equipos que no tienen que ser comerciales, como los congeladores y los microondas. And if you have any question if a piece of equipment is allowed, please just give us a call. Y si tiene preguntas sobre algún equipo que usted quiere usar y no sabe si es comercial o se puede usar, puede llamar al Departamento de Salud para más detalles. And depending if you're opening a new place or if you're remodeling a place, we can help you with that. Y si usted está abriendo o planea abrir un negocio o planea hacer remodelación en un negocio, nosotros podemos ayudarle con eso también. If there's requirements for sinks and it's a lot of requirements, so it's just easier to talk through those. Hay requerimientos, por ejemplo, para lavaplatos, y para eso siempre es mejor conversarlo antes de decidir qué usar. And then once you do have a license, we will come back once a year to do an annual inspection. Y una vez que ya tiene la licencia,
Las inspecciones después de eso se hacen una vez al año. And those inspections are unannounced, so we would just show up one day and do your inspection. Y esas inspecciones no se avisan cuando son inesperadas. Solamente nosotros llegamos a su negocio y hacemos la inspección. All right, and we can move to the next slide. All right, and then there's one more type of food license you could have, and that would be for like a temporary event. Y también hay otro tipo de licencia que es para eventos temporales. So these licenses are called a transient food establishment license. Estas licencias se llaman licencias de tránsito para negocios móviles. So if you think of like a little food stands at the fair or at like Abbey Fest. Si, por ejemplo, usted quiere tener un lugar en donde pueda vender sus cosas, ya sea en un festival o en Abbey Fest. And the requirements for this license are a lot less than if you want to have a permanent facility. Los requerimientos para esta licencia son mucho menores en comparación a un espacio físico permanente. So you don't need to have commercial equipment to do any food processing. No se requiere tener equipos comerciales para procesar los alimentos. But you do have to have a few things like a hand wash station and somewhere to do dishes. Pero sí se necesita una estación en donde pueda lavarse las manos o los platos. And all food prep has to be done at the event. Y toda la comida que usted va a vender se debe preparar en el evento. The reason for all the food prep having to be done at the event is so when inspectors can come and see all the food prep taking place. Can you repeat that? We just all the food prep needs to be done at the event so the inspectors can see it. Okay. Y la razón por la cual los alimentos deben prepararse en el lugar del evento es porque los inspectores tienen que ver la manera en que las personas están preparando la comida. And then for this license, there is no pre-inspection required. No hay una preinspección requerida para obtener esta licencia. And if you get this license, you can go anywhere in the state with it. Y con esta licencia usted puede ir a vender a cualquier lugar en el estado. Yeah, so everywhere in the state recognizes this license. So if you get licensed in one county, you can go to anywhere else. Esta licencia funciona para todos los condados o todos los lugares del estado de Wisconsin. And we have a handout that kind of explains some more of the requirements too. Y también tenemos folletos que explican más los requerimientos de esta licencia. So if this is a license you would be interested in, just contact us and we can get you started with that. Si está interesado en obtener esta licencia, por favor llámenos y nosotros le podemos ayudar a empezar. All right. And then I guess that is everything that I had. Y So eso right es todo there's lo que my- tengo para el día de hoy. So there's just my email, my contact information there. Acá está mi correo electrónico, mi número de teléfono And also a link to our website where you can find information on licenses. y también un link a donde pueden encontrar más información sobre cómo obtener las licencias. All right. So that is everything. Thank you guys. Eso es todo. Bueno, pues realmente muy, muy interesante toda la información que nos acaba de dar a conocer nuestro invitado el día de hoy, lo cual agradecemos muchísimo. Y bueno, pues ya saben, nacen las preguntas y vamos a iniciar con esta sesión de preguntas. Y quisiera empezar con la siguiente. So that's all great information that our guest was able to provide to us. And now we're going to have a little round of questions and answer. So I have the first question. Ok, la primera pregunta está relacionada con los anticuerpos. Se supone que todos los seres humanos tenemos dentro de nuestro organismo anticuerpos, pero cuando estos anticuerpos dejan de recibir más anticuerpos, pues también nos hace propensos a ser más susceptibles a enfermedades. ¿Esto es correcto o no? So all in our
bodies. We all have like antibodies. When we get like some of these diseases that make us more that make us weaker. Yeah. So, is this like more in regards to like the foodborne outbreaks and that type of thing? Usted está pensando más es cuando la gente se envenena por la comida. No, no cuando se envenena con la comida, sino que muchas veces comemos, ¿verdad? Cosas que nos dicen que nos pueden hacer daño y dejamos de comerlas, aunque no se vean que estén echadas a perder, ¿verdad? Pero el comer muy, a lo que se le llama muy sano, ¿verdad? Entre comillas, muy sano, también provoca que si un día nos comemos una hamburguesa en la calle o unos tacos, pues fácilmente nos enfermemos porque ya no tenemos anticuerpos. ¿Es bueno comer muy sano o comer de todo? The question is, for example, depending on what you eat, let's say that you eat a hamburger on the street or street food, or you eat healthy food, what is the recommendation, to eat healthy or everything? Yeah. So, I mean, it's always important to, I guess, try to eat healthy. And another important thing is, I guess, knowing where your food came from. Es importante comer de manera saludable, pero también es importante saber de dónde viene la comida que usted va a comer. Ok, y entonces, ¿cuál es la diferencia de que comamos o de que ingestemos, de que comamos comida que está congelada o comida fresca? Porque aquí en Wisconsin comemos mucho congelado. ¿Cuál es la gran diferencia? What is the main difference between eating frozen food and fresh food? Because here in the state of Wisconsin, we eat a lot of frozen food. Yep. So, I don't know, I guess, the specifics about the nutritional value, but I just know that fresh is always better, that's for sure. No sé exactamente cuál es la diferencia nutricional de la comida congelada en comparación a la comida fresca, pero comida fresca siempre es mucho mejor. Ok. Y también él habla de las temperaturas en las que tiene que tener la cohesión de vegetales o de carnes. Sin embargo, cuando vamos a un restaurante o nosotros mismos cocinamos, siempre decimos que, por ejemplo, la carne cruda, medio cocido o muy cocida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? So you were talking about the temperature of cooking, for example, meat. But sometimes when you go to the restaurant, you ask for like medium rare or well done. What is the difference there with those temperature preferences? Yep. So, if you order something for medium rare, there should be a thing on the menu, a little disclaimer that says eating undercooked product could get you sick. So you're just taking the responsibility then. Cuando usted ordena, por ejemplo, una comida a punto o media cruda, en el menú siempre dice que comer carnes crudas puede causar enfermedades y usted es responsable de ordenar la carne a ese punto. Ok. Y finalmente, ellos como inspectores de los alimentos, ¿solamente se presentan a locaciones o a restaurantes o en eventos temporales solamente cuando reciben denuncias o caen de sorpresa en estos establecimientos para ver que todo esté corriendo bien? The inspections. Do you show to the inspection when you get like notification that maybe something wrong is going on at the restaurant or a place? Or what is the criteria for the inspection? So when we do an inspection, we write up violations. Cuando hacemos la inspección, por ejemplo, vemos todo lo que está pasando en el restaurante y escribimos cuáles son las violaciones. And then we go over that report with the owner of the place. Y después ese reporte se revisa con el dueño del lugar. And all of our inspections are open to the public. So if
anyone wants to know about a place, they can just request to see inspections from that place. Y también las inspecciones están abiertas al público y personas pueden pedir que vayan a inspeccionar esos lugares. Oh, ok. Vane, adelante con tus preguntas, por favor. Gracias, Alejandro. Mi primera pregunta sería, a ver si hay un poquito de tiempo, ¿cuáles serían las sanciones? Un ejemplo de una sanción de un dueño de negocio de comida que no sigue las reglas. Vaya que hay rompimiento. ¿Podría dar él un ejemplo de alguna sanción que se les pone? For example, what would be a sanction to a business that is not in compliance with other requirements? Can you give us some examples of that? Yes, so it depends on the violation. Some violations require me to come back and do a reinspection, and that comes with a fee. Depende de la violación. Hay ciertas violaciones que requieren una segunda inspección y eso conlleva un costo. And other violations, if they're a violation for multiple years, then we'd have to come back and do a reinspection, make sure it gets taken care of. Y si la misma violación es recurrente, se tiene que venir y se hacen las inspecciones constantemente hasta que se arreglen los problemas que se están incurriendo. Gracias. Y la segunda pregunta es, ¿quién entrena en la debida preparación de los alimentos? ¿Es responsabilidad del condado o del patrón, del dueño del negocio entrenar a sus empleados, o es una combinación de ambas partes? Who provide the training to make sure that the prep of the food and the business is in compliance? Is something that the business owner have to take care, or is something that the county help? How does it work? Yes, so every facility is required to have a certified food manager, and it's a class someone goes to and they learn about all the food safety things. Ujú. Todos los restaurantes o negocios necesitan tener un administrador de alimentos. Y esta es una clase que esa persona tiene que tomar y tiene que estar certificado que tomó la clase. Y ahí Perfecto. se le enseña básicamente todas las reglas que deben seguir para estar abiertos en su negocio. Perfecto. Y mi última pregunta es relacionada a venta de comida casera. Sabemos que en nuestra comunidad hispana, al menos en nuestros países, se vende comida casera en los hogares, ¿verdad? La gente ya conoce, lleva su container y recoge la comida. Y puede que se suscite lo mismo en nuestras áreas, ¿verdad? Alguien cocina rico y la gente sabe y recoge la comida en el hogar de esa persona. ¿Se puede hacer si es a conocidos? No, ¿por qué no? Etcétera. ¿Qué piensa él de esto? In our countries, it's very common that you can buy food in someone else's house. And then everybody knows that she's a very good cook, so everybody goes and buy food over there. So those practices, because in our communities it's a common practice in our countries, you can see those same behaviors in our communities here. How does this regulation apply to someone that cook at home and sell the food that she cooks from home? Yes, so you are not allowed to cook from home and sell food from home. The only products you can do that would be baked goods. So if you think like cookies and cakes, that type of stuff. Técnicamente no se permite que la persona venda comida o prepare comida para vender desde su casa. Los únicos productos que la persona puede cocinar y vender desde su casa son productos horneados, como por ejemplo galletas. Y pasteles y cosas de repostería. Okay. Mhm. I have a question. So, what about if someone makes great tamales? Can they go to a commercial kitchen, prep the food there, and then sell from home? Nope, it would have to be sold from the place where it was made. So it would have to be sold from the commercial kitchen. And even if this person have like a commercial, let's say
the transit license. Can she sell on the fair? So the transient license is only for doing food prep at fairs. So that person could go to a fair and make that type of food, but they can't, use that license anywhere else. Ujú. La pregunta en español y respuesta en inglés, por favor, Francisco. Sí, le estaba preguntando qué pasa si, por ejemplo, una persona va y cocina en una cocina comercial. Por ejemplo, una persona que hace tamales muy ricos. Esa persona puede ir a una cocina comercial, preparar los tamales ahí y después venderlos. Y la respuesta es no, los tamales solamente pueden ser vendidos en el lugar en donde fueron producidos. Y la otra pregunta fue si, por ejemplo, una persona que cocina en una cocina comercial puede, con una licencia de tránsito, ir a vender esos alimentos. Y la respuesta es no, porque la licencia de tránsito solo permite que la persona prepare los alimentos en el lugar en donde está haciendo el evento. Wow. Bueno, pues nos estamos dando cuenta de muchos tipos de formas y de maneras en las cuales legalmente se deben de vender los alimentos. Y todo esto es más que nada por nuestra propia salud, para que estemos, pues, con la seguridad de que no estamos consumiendo alimentos que puedan dañarnos a nuestros propios organismos. No es otra Yeah. cosa, sino más que es una responsabilidad del Estado, por supuesto, ¿verdad? Claro. El ver que lo que comemos esté en buenas condiciones. Yeah. Tengo una última pregunta. Sí. I have one last question. So, what would be the easiest way for a person from home to start cooking and selling? Te estoy preguntando, ¿cuál sería la manera más fácil para que una persona en la casa pueda cocinar lo que saben hacer y venderlo? I guess either their kitchen would have to be commercial, or they would have to go somewhere where there is a commercial kitchen. I guess the important thing is that if there's no money changing hands, then it's fine. But as soon as money starts changing hands, then that's when you're required to have a license. So technically it can be a donation? Now you're kind of getting into some gray areas, so not really, but Not really. Okay. yeah. Técnicamente, si una persona decide vender los productos que cocina, va a requerir de una licencia para poder cocinarlos y venderlos. Se pueden preparar en cocinas comerciales también, pero se pueden vender también solamente en el lugar en donde se cocinan. Al momento de que hay intercambio de dinero, se requiere una licencia. Donaciones no cuentan tampoco. Wow. Bueno, pues mucha información. This is great information. A lot of information. Yeah. Y muchas sorpresas para todos los que se A lot dedican of surprises also. a la actividad. Ok, bueno, pues queremos agradecerle muchísimo a Dylan su tiempo que nos ha dado para explicarnos sobre este importantísimo tema que tiene que ver con lo de la papa, ¿verdad? Y que seguramente hemos aprendido más cosas. Muchísimas gracias, Dylan. Thank you very much, Dylan, for sharing all this great information with us. Yep. Thank you for having me. Ok, bueno, mis Gracias amigos, por regresamos ahorita en unos cuantos minutos. Recuerden que vamos a estar con los anuncios y la orientación que nos tienen preparados nuestros amigos de Family Health Center y de H2N. Así es que muchas gracias. Thank you very much, Dylan. We appreciate your time. Very, very important for us. Muchísimas gracias, Dylan, por tu tiempo. Muy apreciable para nosotros. Ok, nos vemos. Adiós a todos. Bye, bye. Adiós, gracias. Thank you. Gracias, adiós, adiós.